es Alfredo. Llevo más de 10 años trabajando como camionero en rutas de los Andes. Aunque ya estoy acostumbrado a las noches solitarias en carretera y he visto tantas cosas raras, hay una experiencia en particular que se me viene a la cabeza y quiero compartirlo con ustedes. Fue hace unos 3 años, manejando por una carretera vial interoceánica. Ya había pasado más de un día de viaje y el cansancio se me notaba en los ojos. No podía seguir más. Así que cuando vi un lugar que parecía un viejo grifo abandonado, no lo pensé mucho, frené y me metí por un lado. El lugar era silencioso y solitario. No había luces, ni rastro de gente, ni señales de que alguien hubiera estado por ahí en mucho tiempo. Eso, para mí, fue casi un alivio. Prefería dormir tranquilo, sin el ruido de otros camiones, sin alguien tocando la puerta por cualquier cosa. Me estacioné detrás del sitio para que nadie pudiera ver mi tráiler desde la carretera. Apagué el motor, cerré bien todo y me acosté en la cama del camarote. Me dormí de inmediato, estaba rendido. Debieron pasar 3 horas a lo mucho. Me despertó una voz. Era suave, llorosa, la voz de una mujer pidiendo ayuda. La escuché clara, como si estuviera justo fuera del camión. No reaccioné de inmediato. El cuerpo se me tensó al instante y un frío me recorrió desde la nuca hasta las piernas. Me incorporé. Traté de enfocar la vista en la oscuridad de la cabina. Todo seguía en silencio, salvo esa voz, ese llanto. Me pasé al asiento del conductor. Abrí un poco la cortina, pero no vi nada. El lugar seguía igual de oscuro. La única luz era la de la luna, aunque muy tenue. La voz seguía allí, pero ya no tan cerca. Ahora venía desde el monte. Mi primer pensamiento fue que era una trampa. No tenía sentido que una persona estuviera sola, a mitad de la nada, a estas horas. Pero también pensé en lo peor, en que tal vez sí había alguien allá, alguien que de verdad necesitaba ayuda. Busqué la pequeña linterna de emergencia. Dudé por unos segundos, pero al final subí. Sentía que tenía que hacerlo. Caminé despacio y tratando de no hacer ruido. La voz seguía guiándome, cada vez más metida entre los árboles. Me adentré un poco más. A mi alrededor solo árboles retorcidos y ramas secas. La linterna apenas iluminaba unos metros. Así que me detuve. Me quedé parado por alrededor de 1 minuto, tratando de escuchar, y de pronto, silencio. La voz desapareció, y lo único que se oía eran los grillos y mi propia respiración agitada. Alumbré alrededor con la linterna, y empecé a escuchar algo raro, como zumbidos. Era cada vez más fuerte, más profundo. Venía desde arriba. Levanté la linterna, pero no vi nada. El sonido, sin embargo, se hizo más intenso. Y fue entonces cuando lo noté. Del árbol justo frente a mí empezó a descender una nube espesa de insectos. Eran pequeños, muy negros, y brillaban un poco con la luz de la luna como si tuvieran reflejos. En cuestión de segundos, tomaron una forma, la silueta de una niña. Ahí, a unos 2 metros de mí, esa cosa flotaba. No tocaba el suelo. Su figura era apenas reconocible, pero tenía brazos, cabeza, piernas, y entonces una fuerte risa macabra. Sí, salía de ese enjambre. Las palabras parecían salir desde todos lados a la vez. Yo no podía moverme. Mi cuerpo se congeló. Tenía el corazón en la garganta. Esa silueta de insectos dio un paso hacia mí. Solo fue uno, y fue suficiente. No lo pensé más. Corrí como nunca, sin mirar atrás, solo con una idea fija. Tenía que llegar al camión. No recuerdo bien cómo llegué a la puerta del camión. Solo sé que en algún momento mis manos temblorosas lograron abrirla y subí de un salto. Lo cerré con fuerza, eché los seguros y encendí el motor sin perder un segundo. Mi respiración era tan agitada que apenas podía pensar. El corazón me latía en los oídos como un tambor maldito que no dejaba de golpear. Pisé el acelerador sin mirar atrás. Estaba demasiado alterado. No me detuve a pensar. Seguí manejando a ciegas durante unos cuantos kilómetros, hasta que vi una gasolinera abierta. Me metí sin pensarlo. Apagué el motor y me quedé ahí, respirando con dificultad, con las 2 manos aferradas al volante. No podía dejar de temblar. No tenía sentido lo que acababa de ver. Nadie me lo iba a creer. Yo mismo no sabía si lo había imaginado, si era una alucinación por el cansancio, por el estrés.
pero no lo sentí así. No se sintió como un sueño, fue real. Pasé un buen rato ahí, solo, con la cabeza apoyada contra el vidrio. Cuando por fin pude calmarme un poco, fui al baño de la gasolinera. Me miré al espejo y no me reconocí. Tenía la cara pálida, los ojos inyectados, el cuello empapado en sudor. Me lancé agua en la cara y regresé al tráiler. Estuve estacionado unas 2 horas más. Cuando ya me sentía un poco más tranquilo, decidí continuar el viaje. Tenía que entregar la carga y perder tiempo no era opción. Pero eso sí, me prometí que, si vuelvo a detenerme en algún lugar aislado, nunca bajaré. Hay cosas allá afuera que no entendemos y otras que simplemente no deberían existir. Continuemos con el siguiente relato. Era la quincena de diciembre y el turno en el restaurante se había alargado más de lo que esperaba. Los pedidos no paraban y la cocina estaba hecha un horno, con el ruido constante de ollas y el olor a grasa impregnándose en la ropa. Cuando por fin terminé, ya pasaban las 12. Antes de salir, mi esposa me escribió pidiéndome que pasara por la tienda Tambo a comprar algunas cosas para el desayuno del día siguiente. Me tomó unos minutos más de lo normal, pero no tenía prisa. El pueblo estaba tranquilo, casi vacío. Cuando subí a mi Kia, el reloj marcaba las 12:50 de la madrugada. Encendí el motor y dejé que el aire del ventilador variara un poco el olor a comida que siempre traigo desde el trabajo. Afuera, el calor del día ya había desaparecido y en su lugar había una brisa fría que se colaba por las rendijas de las ventanas. Encendí un cigarro, puse música suave en el estéreo y tomé el camino de siempre hacia casa. Esa ruta me la sé de memoria, cada curva, cada poste de luz hundido, los tramos donde el asfalto vibra distinto bajo las ruedas. Conducir a esa hora suele ser relajante, casi automático, pero esa noche algo se sentía diferente. A unos 150 metros, justo al borde del camino, había una figura quieta. La luz de los faros apenas alcanzaba a dibujarla. Parecía una niña, de pie, mirándose la carretera. No se movía. El cigarro aún estaba entre mis dedos. Reduje la velocidad. Mi primera reacción fue pensar que ella necesitaba ayuda. Quizás podría haberse perdido, o alguien la habría dejado allí. Cuando estuve más cerca, noté que vestía algo claro, tal vez una bata o un vestido. Frené casi por completo. No podía verle bien la cara, pero había algo extraño, como si los rasgos no encajaran, como si estuvieran difuminados. Cuando finalmente estuve a unos 20 metros, los faros iluminaron mejor y entendí que no era un efecto de la luz. Su rostro estaba cubierto por marcas irregulares, líneas que parecían cicatrices profundas o cortes recientes. No eran simetrías ni limpias. Cruzaban la piel en direcciones distintas, como si hubiera sido hecha sin cuidado, una encima de otra. Algunas parecían secas, otras frescas. La piel alrededor estaba inflamada, enrojecida. No era una máscara, eso era carne. Me quedé mirándola, sin entender qué estaba viendo. Sentí que el aire en el coche se volvió más denso. Cuando estuve justo a su altura, todo ocurrió en un segundo. Levantó el brazo y golpeó la ventana del copiloto con una fuerza que no esperaba. Un golpe seco, como si hubiera usado algo pesado. El ruido me atravesó. Instintivamente grité y giré al volante, casi sacando el coche de la carretera. Apreté el acelerador y me lancé hacia adelante. Mis manos sudaban y el cigarro había caído en algún lugar del asiento, pero ni siquiera pensé en buscarlo. Seguí conduciendo con el corazón en la garganta. La velocidad no importaba, solo quería llegar al pueblo. Cuando vi el cartel de bienvenida, fue como si hubiera desaparecido de golpe. La carretera quedó vacía. No paré hasta llegar a casa. Cuando estacioné frente a la casa, el motor seguía encendido. No me di cuenta hasta que mi esposa golpeó la ventana del lado del conductor. Me asusté de nuevo. Bajé el vidrio y ella me preguntó si estaba bien. No supe qué decirle. Solo le respondí que me había distraído en el camino. No insistió, pero noté que me miraba raro, como si hubiera algo en mi cara que no cuadraba. Apagué el auto y entré. La casa estaba fresca, tranquila, pero no me sentía en paz. Mientras mi esposa guardaba las cosas, fui directo al baño, encendí la luz y me vi en el espejo. Estaba pálido, con gotas de sudor en la frente y la camisa pegada a la espalda. Me lavé la cara, pero el agua fría no ayudó. No podía dejar de pensar en ese rostro, o más bien en la forma en que me miraba. No había odio ni tristeza. Era otra cosa, como si estuvieran vacíos. Esa noche no dormí bien.
Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro, el de la figura que golpeó la ventana. Escuchaba el golpe una y otra vez. Me despertaba sudando y con el corazón acelerado. Al día siguiente fui a trabajar como siempre. Por la noche, evité mirar por las ventanas del restaurante, con la idea de encontrar a alguien de pie, observando desde afuera. Me ponía la piel de gallina. Durante los días siguientes, empecé a tomar rutas distintas para volver a casa. Más largas, pero con más iluminación y movimiento. Aún así, cada vez que un poste de luz quedaba apagado, un tramo de la carretera se quedaba en penumbra, sentía un vacío en el estómago. Una madrugada, mientras sacaba la basura, escuché un golpe seco contra algo metálico. Me quedé quieto. Provenía de la calle, pero no había nadie. El sonido me recordó de inmediato aquel golpe en la ventana del coche. Cerré la puerta y puse seguro. No quería aceptar que estaba afectado, pero lo estaba. Mi esposa lo notó. Me preguntó si me pasaba algo, si había tenido algún problema en el trabajo. Le dije que no. Me miró fijo unos segundos y ya no insistió. El sexto día después de aquello, desperté de madrugada con la sensación de que alguien me observaba. Me quedé acostado, conteniendo la respiración. No había ruidos, pero la sensación era tan fuerte que terminé levantándome y revisando cada ventana de la casa. Todo estaba en orden. Al día siguiente, en un impulso que no puedo explicar, entré a una iglesia. No suelo ir, no por falta de fe, sino porque simplemente no es parte de mi rutina. Pero ese día, después del trabajo, en lugar de tomar el camino de siempre a casa, me estacioné frente a una iglesia, pequeña, que estaba cerca del centro. Entré sin pensarlo demasiado. El aire adentro estaba frío, con ese olor a madera vieja y cera derretida que siempre me recuerda a mi infancia. No había mucha gente. Un par de personas rezaban en silencio, y el único sonido era el eco de mis pasos sobre el piso de piedra. Me quedé de pie unos segundos, sin saber por dónde empezar. Al final, me acerqué a un sacerdote que estaba sentado en una de las bancas laterales. No era una confesión formal, pero me escuchó con atención. No le di todos los detalles, solo le dije que había visto algo en la carretera, que me había asustado más de lo que quisiera admitir, y que desde entonces sentía que algo me seguía. Él se quedó en silencio un momento. Luego me dijo que hay lugares donde, según sus palabras, la realidad es más frágil y que a veces, por razones que no entendemos, ciertas presencias se quedan ahí, esperando. No afirmó que fueran fantasmas ni nada así, solo dijo que si uno se cruza con algo así, debe evitar alimentar el miedo, porque el miedo es un puente. No supe qué contestar. Me dio un pequeño rosario y me recomendó que rezara antes de dormir. Lo guardé en el bolsillo y me despedí. Desde entonces, he empezado a notar cosas pequeñas. No son apariciones claras ni ruidos evidentes. Son detalles, como una sensación breve de que hay alguien detrás de mí, un cambio en la temperatura de una habitación, un reflejo que no coincide con mis movimientos. Nunca había sido una persona nerviosa, pero ahora vivo con una especie de alerta constante. Y aunque no le he vuelto a ver, cada vez que manejo de noche, no puedo evitar imaginar que en cualquier curva podría encontrarla nuevamente. Continuemos con el siguiente relato. No era la primera vez que mi padre contaba algo raro de la carretera. Llevaba toda su vida manejando tráiler en Bolivia, y entre tantas madrugadas no es extraño que haya visto cosas que muchos no creerían, pero esta historia todavía lo pone nervioso cuando lo recuerda. Él venía de regreso a casa después de un viaje de 12 horas. Ya había avanzado la mitad del trayecto cuando, cerca de la madrugada, encontró la carretera cerrada. Un grupo armado revoltoso habían bloqueado el paso. No tuvo que pensarlo mucho. Dio media vuelta y tomó un camino que solo conocían algunos traileros. Un tramo que cruzaba la montaña y que, con suerte, lo devolvería más adelante a la carretera principal. Este tipo de rutas no eran nuevas para él, pero para mí siempre han sido un riesgo innecesario. Adentrarse de noche solo entre cerros y maleza suena como una mala idea. Él siempre responde que en su trabajo el tiempo manda y no hay espacio para detenerse a pensar demasiado. A medida que avanzaba, las luces del tráiler iluminaban un camino estrecho, cubierto de polvo y sombras. No había más sonidos que el motor y el golpeteo de las piedras contra la carrocería. Hasta que, a lo lejos, vio una luz. Era tenue, anaranjada, como un pequeño incendio. Ese resplandor le recordó a las quemas agrícolas que él había visto otras veces en temporadas.
En algunas comunidades prenden fuego al terreno para limpiar la maleza y preparar la tierra para la próxima siembra. Esa idea lo tranquilizó un poco, era lo más lógico. Pero mientras se acercaba, notó que no eran surcos de cultivo los que ardían. El fuego estaba concentrado en un solo punto, y alrededor había siluetas humanas, quietas, observando las llamas. No eran hombres, eran mujeres, y varias. Mi padre redujo la velocidad. No estaba seguro de lo que veía. El fuego iluminaba los rostros y las siluetas de varias mujeres, todas vestidas de gris. Reían a carcajadas, no como cuando alguien cuenta un chiste. Era un tipo de risa seca, repetitiva, que parecía más un sonido que una expresión de alegría. Al principio no entendía qué lanzaban al fuego. Eran bultos grandes que se agitaban, que pataleaban en el aire antes de caer. Cuando la luz de las llamas los iluminó mejor, sentí un vacío en el estómago. Eran animales, ovejas, cabras, incluso lo que parecían ser cerdos jóvenes. Caían vivos, chillando, golpeando contra las brasas, y las mujeres alrededor reían, como si aquello fuera parte de una fiesta. El olor fue lo que más le desconcertó. No era el humo de la leña ni de pasto seco, sino algo más denso, más pesado, que se pegaba a la garganta. Y ahí entendió que no estaba presenciando nada que tuviera que ver con el campo o la cosecha. Se quedó inmóvil unos segundos, con las manos en el volante, mirando desde la cabina. Podía seguir de frente y pasar junto a ellas, o retroceder todo el tramo hasta la carretera bloqueada. Ninguna opción era buena. Entonces, las vio acercarse entre ellas, tomarse de las manos como si fueran parte de un mismo impulso. Formaron un círculo alrededor de la fogata y empezaron a moverse de un lado a otro, primero lento, después con sacudidas bruscas, retorciendo el torso y doblando la cabeza hacia atrás de maneras que parecían imposibles para un cuerpo humano. Sus vestidos grises se agitaban con el viento y el resplandor del fuego les pintaba la piel de tonos rojizos. Murmuraban todas al mismo tiempo, un murmullo espeso, sin ritmo claro, que se mezclaba con el crepitar de la leña y el chillido de los animales. Desde el tráiler no podía entender una sola palabra. La escena parecía arrancada de un sueño enfermo, pero él estaba allí a unos metros del camión y no pudo apartar la vista. En ese momento decidió acelerar, pasar rápido y dejarlo atrás. Puso primera y pisó el pedal. Fue entonces cuando una de ellas giró la cabeza hacia él. No fue un vistazo rápido, lo miró con los ojos muy abiertos, fijos. Abrió la boca y gritó algo más a las demás. Las risas cesaron. En cuanto esa mujer gritó, todas voltearon al mismo tiempo. El fuego les iluminaba los rostros, y mi padre dice que, aunque estaban lejos, pudo notar que había algo extraño en su piel, como si estuviera demasiado arrugada. El silencio duró apenas un segundo. Luego comenzaron a correr hacia el tráiler. No fue un trote cansado. Corrían como si supieran exactamente qué hacer para alcanzarlo, como si no tuvieran límite en las piernas. Mi padre hundió el pie en el acelerador, pero no había espacio para girar. El camino era angosto, y con la caja de tráiler detrás, dar la vuelta habría sido una maniobra suicida. Puso reversa y empezó a retroceder sin mirar mucho hacia atrás, con los ojos más en el espejo lateral, calculando la distancia que los separaba de ellas. Mientras su motor rugía, las llantas levantaban polvo con piedras. Esas mujeres no se detenían. Podía ver sus siluetas recortadas contra la luz de la fogata, acercándose más y más, con los brazos extendidos. Algunas se inclinaban hacia adelante como si fueran a lanzarse sobre el camión. La mente se le nubló. No sabía si estaba retrocediendo demasiado rápido, si algún bache podía volcarlo, si un vehículo venía detrás. Solo sabía que no podía frenar. En un momento, estaba lo bastante cerca como para que distinguiera sus manos, huesudas, con dedos muy largos. Retrocedió sin aflojar el pie, sintiendo como el tráiler vibraba con cada piedra que golpeaba los ejes. Miró por el espejo. Seguían allí, en medio del camino, pero ya no corrían. Estaban quietas, con los hombros encorvados y la cabeza ligeramente inclinada, como si lo observaran desde lejos. El fuego detrás de ellas proyectaba sombras largas que se movían con el viento, haciéndolas parecer más altas de lo que realmente eran. No supo por qué dejaron de seguirlo. Tal vez se cansaron, tal vez no podían alejarse más de ese lugar, o quizás simplemente lo dejaron ir.
no se detuvo a averiguarlo. Metió primera, giró el volante con fuerza y tomó la ruta de regreso hacia la carretera principal, todavía con la imagen de esas figuras inmóviles en la oscuridad, iluminadas solo por el fuego. Y uno se queda pensando, ¿cuántos lugares como ese habrá en medio de la nada, escondidos entre cerros o a la orilla de un camino que nadie use? Sitios donde mientras el resto duerme, alguien enciende un fuego y hace cosas que no deberían ocurrir frente a ninguna mirada. Lugares que no aparecen en los mapas, pero que siguen ahí cada noche, esperando que alguien pase cerca. Continuemos con el siguiente relato. Me llamo Christopher. Llevo más de 12 años como transportista, recorriendo de punta a punta la ruta del Perú, mayormente en el sur, siempre al volante de un camión cargado de productos industriales. De todo he visto en la carretera, pero lo que voy a contarles ahora es algo que aún no logro sacarme de la cabeza. Esa vez iba acompañado por Álvarez, un colega con el que suelo hacer viajes largos. Nos turnamos el manejo y así el trayecto se hace más llevadero. Era una tarde cualquiera, más bien tranquila. El sol ya se estaba escondiendo. A lo lejos, los cerros comenzaron a teñirse de ese naranja opaco que anuncia el final del día. Serían más o menos las 5:30 cuando llegamos a un tramo donde algo claramente había ocurrido. Empecé a frenar poco a poco. Había patrullas, ambulancias, luces encendidas por todos lados. Delante, una camioneta destrozada y un bus al otro lado. Todo era un desastre, una escena dura. Yo opté por no mirar. Puse los ojos al frente y traté de mantenerme enfocado en la línea blanca. No es que sea débil, pero tengo ese problema. Veo algo muy fuerte y luego me cuesta dormir. En cambio Álvarez, él sí miró. Lo vi girar la cabeza con atención, como queriendo entender todo lo que había pasado allí. Pasamos el lugar a velocidad baja y unos minutos después, la oscuridad ya lo cubría todo. Aún nos faltaba unas 3 horas para llegar a nuestro destino. Álvarez ya se estaba quedando medio dormido. Yo iba concentrado en la carretera y entonces vi algo. Alguien estaba al borde del camino pidiendo ayuda, moviendo un brazo, haciendo señas. Reduje la velocidad, como cualquier persona haría. Desperté a Álvarez. Le dije que alguien estaba pidiendo auxilio. Mientras nos acercábamos, ya se veía más claro. Era una joven de unos 25 años aproximadamente. Estaba sola, en plena noche, a un lado de la carretera. No tenía sentido dejarla ahí. Bajé la velocidad casi por completo, a punto de detenerme. Pero Álvarez me agarró del brazo con fuerza. Tenía una expresión que no la había visto nunca y me dijo, con una voz entre asustada y seria: acelera, no pares, sigue, sigue. Me desconcerté. Le pregunté por qué. No podíamos dejar a esa mujer sola. Parecía que algo le había pasado. Estaba sucia, el cabello revuelto, la ropa manchada. Y entonces Álvarez me miró, casi temblando, y me dijo: yo la vi. Estaba en el accidente. Esa joven estaba tirada en el suelo, ya muerta. Sí, era ella misma. Es imposible, incluso en la misma ropa. Ahí mi cuerpo se tensó. Todo mi instinto me gritó que arrancara, y eso hice. Aceleré sin mirar atrás. Pasamos junto a ella. Ya no hacía señas, ya no hablaba. Solo se quedó mirándonos, inmóvil. Su rostro era inexpresivo, frío, pero esa mirada se me quedó grabada. Álvarez no volvió a hablar por varios minutos. Seguía en shock, solo repetía: no puede ser, es una locura, no puede ser. Cuando por fin llegamos al depósito, varias horas después, no dije nada a los encargados, solo descargamos y nos fuimos. Álvarez me pidió que lo dejara en su casa. Esa noche dormí mal, muy mal. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a verla, a ella, en la carretera, esa expresión seria, sin rastro de dolor ni de miedo, solo una mirada fija. A veces me pregunto si todo fue real, si no fue producto del cansancio, del susto al pasar por una escena tan fuerte, y honestamente, ojalá pudiera creer eso. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, bajo la velocidad. Aunque no haya tráfico, miro al frente y no me atrevo a mirar al costado. Continuemos con el siguiente relato. Mi padre fue camionero casi toda su vida. Ahora está jubilado, pero todavía recuerda con claridad ciertas rutas.
y ciertos momentos que prefiere no revivir muy seguido. Yo me enteré de esta historia una noche en la que llegó a casa más callado de lo habitual. Venía de un viaje largo y mi hermano y yo corrimos a recibirlo, pero apenas nos saludó. Mi madre notó que había algo raro en su cara. No estaba cansado, estaba inquieto. Esa noche, mientras cenábamos, él mismo decidió contarlo. El viaje de ida estuvo bien, dijo, mirando el plato, pero de regreso pasó algo que no entiendo. Nos contó que ya estaba de regreso cuando cayó la noche. En el retrovisor notó que otro camión lo seguía. Ambos iban despacio porque traían cargamento muy pesado. Le dio espacio y luz para que lo rebasara, pero el otro camión no lo hacía. En cambio, comenzó a acercarse demasiado hasta ponerse casi a la par. Mi padre trató de ver al conductor, pero el vidrio estaba tan oscuro que no distinguía nada. Solo vio una mano asomándose, señalándole, haciendo señas para que siguiera. No para rebasarlo, sino como si quisiera que ambos continuaran emparejados. El tramo era peligroso, curvas cerradas, sin iluminación más allá de los faros. Mi padre le pitó varias veces, pero el otro seguía ahí, casi rozando su remolque. En una de las curvas, el camino se abría a la derecha y dejaba ver un viejo túnel, uno que mi padre juraba que estaba clausurado desde hace años, con muros de concreto en la entrada y señales de no pasar, cubiertas de óxido. El tráiler de al lado giró bruscamente hacia el túnel. No redujo la velocidad. Se metió directo en ese túnel, como si estuviera abierto. No hubo freno, no hubo choque, solo entró y desapareció. Mi padre frenó con todas sus fuerzas y se quedó quieto, con el corazón golpeándole el pecho. Luego tomó su linterna y bajó del camión. Caminó hasta la entrada y ahí estaba, la boca del túnel, tapiada con concreto viejo y sucia de moho. Apenas unos metros de pasillo bloqueado, sin señales de que un camión hubiera entrado, sin ruidos, sin polvo en el aire, sin marcas de llantas. Se quedó ahí sin entender qué había visto. No había espacio para que un tráiler hubiera pasado. No había salida al otro lado, pero él lo había visto, justo frente a sus ojos. Mi padre se quedó parado frente a ese túnel clausurado varios segundos, con la linterna fija en la pared de concreto. No escuchaba más que el motor de su propio camión, distante, vibrando en la oscuridad. Miró el asfalto, ni una sola marca de llanta reciente, ni huellas, ni restos de aceite, nada. Volvió a apuntar la luz hacia la carretera, como esperando que el tráiler apareciera de nuevo por algún lado, y no pasó. La noche estaba extrañamente silenciosa para ser una vía tan transitada. Sentí un escalofrío, y sin pensarlo más, dio media vuelta, subió al camión, cerró la puerta y arrancó sin mirar por los espejos. Mientras avanzaba, pensaba si debía llamar a emergencias, pero ¿qué iba a decirles? Que había visto un tráiler meterse en un túnel tapiado desde hacía años. Lo imaginó y sonó ridículo. Apenas unos minutos después, vio las luces de un auto acercarse por detrás. Era un sedán viejo que terminó pasándolo. El conductor, al rebasar, bajó un poco la ventanilla y le gritó algo. ¿Todo bien, amigo? Mi padre solo levantó la mano en señal de que sí, no iba a detenerse, no en ese lugar. Se conectó por radio con un colega, uno de sus mejores amigos de la ruta, y le contó lo que acababa de pasar. Hubo un silencio largo en la frecuencia, hasta que el otro respondió. Así que tú también lo viste. Mi padre no entendió. Su amigo continuó. Ese túnel. Dicen que hace más de una década un tráiler se metió ahí en una persecución. No salió. Encontraron el túnel bloqueado como ahora, pero la carga apareció kilómetros adelante sin el conductor. Hubo otra pausa. Muchos han contado lo mismo, compadre, pero yo nunca había escuchado a alguien de confianza decir que lo vio. Mi padre apagó la radio. No quería seguir hablando de eso. Lo único que pensaba era que llegar a casa sin detenerse más en la carretera. No paró en ninguna gasolinera, ni para comer, ni para descansar. Solo quería llegar. Al amanecer, la ciudad empezó a aparecer entre los cerros. Entró en las avenidas conocidas y sintió un alivio inmediato como si hubiera cruzado una frontera invisible. Estacionó el tráiler frente a la casa y al bajarse se dio cuenta de que tenía las manos entumidas de tanto apretar el volante. Mi madre salió a recibirlo y detrás de ella mi hermano y yo. Saben, en las carreteras pasan cosas que no siempre tienen explicación
Y si uno se pone a pensarlo, hay presencias que siguen su ruta como si nada, como si el tiempo y la muerte no las hubieran alcanzado. Gracias por acompañarme. Yo soy Kylo, de Relatos de Terror. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete y activa las notificaciones.